Gracias a los colegas, me han sorprendido. Yo soy Alejandra Chapano, médica de formación en la UBA, formación en neonatología y pediatría, y tuve la suerte de vivir 5 años en Alemania y poder formarme en medicina antroposófica. Yo ahí aprendí los daños por vacunas, porque los médicos en Alemania vacunan ellos, hacen un examen físico previo y también hacen las denuncias correspondientes a todos los daños de vacuna. Eso me sorprendió muchísimo cuando regresé a Buenos Aires. En este momento estamos viendo, nunca dejé de trabajar, aunque se habían cerrado los consultorios, pero yo consideraba que debíamos seguir apoyando a las familias, y quiero hablar de lo que va sucediendo con las familias a lo largo de estos 150 días de aislamiento, confinamiento, y todo lo que hemos determinado ya con esto que está sucediendo. Primero vamos a empezar con las embarazadas. Los grupos etarios, el de las embarazadas han tenido un 69% de las consultas se han caído y no le han dado respuesta por lo menos al 60%. Pero además ha habido un 50% de cesáreas, de las cuales 38 eran programadas, y solo se hicieron 7% de partos naturales, 7% de partos naturales, o sea, inducidos o cesáreas. Además, a las mujeres no se les permitió tener un acompañante, ni el marido, ni la madre, y en el 31% de los casos los niños fueron separados de las madres, lo cual esto es gravísimo, porque el corte en la mirada y en el contacto en el momento de la hora sagrada lleva a un proceso de duelo. La madre cree que su hijo va a fallecer. Se activa un programa biológico y es una tristeza que tiene que remontar. Esto ha sido un avasallamiento. Teníamos una ley del parto respetado, fue totalmente avasallado, y como siempre las mujeres y los niños son los más perjudicados. Segundo, vamos a pasar al segundo nivel, 0-7 años, los niños preescolares. Estos niños, su centro de vida son la madre y el padre. Uno podría decir que en esta pandemia algunos salieron beneficiados porque las madres ya no trabajaban o los padres también se quedaban en casa, y muchos de estos chicos, sobre todo los niños con discapacidades que tenían llena la agenda de terapia, se vieron liberados de las terapias y tuvieron más presencia con los papás. Pero la mayoría está sufriendo de un cuadro de terror. Ellos creen que van a contagiar a los abuelos, porque claro, los niños en otras épocas se enfermaban mucho. En esta pandemia nosotros no tenemos casi niños internados, ni por COVID, ni por ninguna gripe, porque no están yendo a las guarderías, ni a los jardines. Tenemos muy pocos cuadros respiratorios. Años anteriores yo creo que ya hemos tenido cuadros de COVID y de neumonías atípicas como estas, los pediatras lo sabemos. Hemos usado las terapias que estaba diciendo el doctor Bota, las hemos usado con los niños porque ya había aparecido este cuadro. Bueno, estos niños viven aterrorizados porque creen que van a contagiarse y a contagiar a los abuelos, y los abuelos se van a morir, o sea, ellos los van a matar. Esto es lo que piensa un niño pequeño, que además piensa que si salen a la calle va a venir la policía y se va a llevar a sus padres. O sea, un abandono total. Los niños sienten que van a quedar solos, huérfanos, porque la policía, el terror del Estado se va a llevar al papá y la muerte se va a llevar a los abuelos. Luego tenemos los chicos de 7 a 14 años que deberían estar en la escuela recibiendo el primer septenio. Todo es bueno, imagínense lo malo que estamos haciendo por estos niños. Segundo septenio todo tiene que ser bello, y yo no veo ninguna belleza en tener los niños encerrados en sus casas, confinados, no pueden ir a la escuela, les mandan unas cosas por Zoom, por mail, que los maestros se preocupan por enviar un contenido intelectual totalmente muerto, virtual y sin ninguna posibilidad de vida. Estos niños están desculturalizados, no están recibiendo lo que sería su segundo hogar. El niño de 7 a 14 años sale de su casa, que es lo principal, y pasa al mundo, pero un mundo protegido, que es la escuela o segundo hogar, y donde el maestro debería ser su autoridad amada. El niño que no aprende de 7 a 14 años la autoridad amada nunca va a llegar a la religiosidad, porque no tuvo un ser humano al que admirar, ¿sí? Y seguimos con los cuadros de terrorismo y de angustia y miedos que tienen estos niños. Luego tenemos los niños de 14 a 21, que es el tercer septenio. Quiero recordarles que de 0 a 7 se van formando los órganos,
de 7 a 14 los órganos empiezan a adquirir la madurez funcional y de 14 a 21 el joven anímicamente incorpora el mundo, o sea, hace un intercambio de su alma, se abre hacia lo que el mundo le puede ofrecer, donde lo más importante, o sea, mamá y papá pasan a la periferia, los profesores, las materias y la escuela es secundaria, como se llama, y lo principal son sus pares. Estos jóvenes son los que más miedo, apatía y encierro voluntario sufren. Ellos no quieren salir, el mundo no es confiable. En esta etapa el mundo debe ser verdadero y no tiene ninguna verdad, ya lo hemos escuchado a Mario y luego escucharemos seguramente a Chinda con estas grandes mentiras, esto que está planificado. Estos jóvenes donde tienen que constituir su animosidad, donde se vuelven humanos porque el mundo y la cultura penetra y ellos intercambian, no pueden salir, no pueden ir a hacer no pueden ir a misionar si son religiosos, no pueden ir a hacer, no pueden salir al mundo y muchos ni siquiera reciben contenido intelectual. Que estos niños sí, los jóvenes de 7 a 14 podrían recibir, como hacen en la escuela Goethe-Schule, la alemana que es de San Isidro, todos sabemos que es la zona cheta, ellos reciben 6 horas por día durante 5 días a la semana, clases personales a los chicos, los profesores dan Zoom presenciales a través de la pantalla y 2 horas de tareas. Bueno, en este momento tenemos muchos jóvenes que no reciben absolutamente nada, ningún contenido intelectual. Cuando un joven no recibe contenido intelectual, si no recibe, no recibe la cultura de su pueblo, la cultura de la humanidad, se está deshumanizando. Nuestros jóvenes se están deshumanizando y por eso tenemos entre los síntomas en los niños pequeños y para arriba accidentes de todo tipo, quemaduras gravísimas, fracturas de cráneo, tenemos trastornos de insomnio, trastornos compulsivos obsesivos, los TOC, tenemos los tics, los trastornos de movimientos que no pueden controlar, crisis de pánico. Tenemos de todas las psicosomáticas de la edad escolar, que le llamamos enfermedades escolares, dolor de panza, gastritis, taquicardia, fatiga. Y en los niños mayores, en los jóvenes, ya tenemos una apatía y trastornos de conducta. Y no se está hablando del suicidio, que hay muchos casos, y la desorientación de nuestros jóvenes. Entonces, las consecuencias es órganos mal formados del primer septenio, mal funcionamiento del segundo septenio para toda la vida y deshumanización a partir del tercer septenio. Las consecuencias las vamos a ver a largo plazo, así que mi propuesta es romper esta cuarentena. La cuarentena es para el enfermo que se trate y que se quede cuidado. El sano que salga, por favor, porque nos han sacado el derecho a trabajar, que es un derecho que tiene que ver con la dignidad humana y nos están humillando todo el tiempo. Nos han sacado la libertad de circular porque con esa PCR no dejan entrar a una madre que tiene su hijo que falleció de cáncer de testículo y que no se había enterado y no puede ni siquiera ir a enterrarlo porque está en otra provincia. Nos han sacado la dignidad, la libertad, la capacidad de trabajo y sobre todo el contacto humano, la humanización. Nos han cerrado los templos, los clubes. Vamos a abrirlos, por favor. Esto es lo que yo quiero compartir. Gracias.